Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos acerca de la actualidad, la vida, la familia, la sociedad y muchos temas más. Todo desde una perspectiva católica. Y hoy nos vamos a la música. Hoy vamos a compartir un tema por demás importante. La música católica, pero también la música desde una perspectiva católica. Y para eso tenemos dos grandes invitados, dos grandes artistas, dos grandes personas que precisamente han hecho su vida por medio de la música y otros tantos proyectos que ya iremos conociendo. Primero que nada, vámonos aquí en los Estados Unidos a darle la bienvenida a Bárbara Padilla. Bárbara, bienvenida a Perspectiva Católica. Muchísimas gracias por la invitación, Omar, con el saludo de Cristo también. Muchas gracias. Una gran alegría tenerte y también ahora nos vamos hasta España para darle la bienvenida a Luis Alfredo Díaz. Luis Alfredo, bienvenido a Perspectiva Católica. Encantado de estar con ustedes, me encuentro en casa con ustedes. Así es, estamos en casa, bien dicho Luis Alfredo, estamos en casa. Esta es una pequeña tertulia, como dirían en España, un encuentro, una reunión de amigos en donde nos reunimos a platicar de música. Y quiero comenzar, Bárbara, Luis Alfredo, si me permiten, con una cita de nuestro querido y de feliz memoria y de feliz recuerdo, Papa Benedicto XVI, que allá por diciembre del 2009, en uno de sus discursos, nos dejó esta frase, estas palabras muy lindas que quería comenzar este programa compartiendo. Y dice, la música como arte puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo, porque logra hacer perceptible el misterio con una elocuencia muy suya. Una frase de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Y Bárbara, comenzando contigo, precisamente hablando de la música desde la perspectiva católica, ¿cómo ha significado para ti la música en tu caminar de fe, en tu encuentro con Jesús? Bueno, no nada más es mi caminar, yo creo que es el caminar de toda la humanidad, siempre. Yo creo que la música es un camino natural a Dios, porque la música es una alabanza natural, es una alabanza que se da desde la voz que ya traemos, desde que nos hace seres humanos con la palabra, con el ritmo, con la melodía. Lo escuchamos en la naturaleza, lo escuchamos en las palabras del ser amado, en la voz de los seres amados. También tenemos una conexión muy especial, la música y el catolicismo, porque si vemos en la historia, el catolicismo está agarrado de la mano de la música siempre. La música nace, la música occidental nace y no debemos de perder esto en cuenta de la Iglesia Católica, de la unificación de la Iglesia Católica. La música occidental, como la conocemos en la historia, se desarrolla muy adentro de la Iglesia. Mis primeros recuerdos de música tienen que ver con la alabanza, con la adoración, con el catecismo, con la doctrina católica. Entonces, para mí es un camino que ha estado siempre ligado el uno al otro, la música y el Sí. catolicismo. Pues qué lindo, ¿no? Que como dices, siempre ligado. Y Luis Alfredo, ¿cómo fue para ti o cómo ha sido para ti ir descubriendo esta vocación, este llamado a la música y de pronto ir descubriendo que, bueno, que la música también puede ser un medio para vivir la fe, puede ser un medio para crecer como persona y crecer en un encuentro con el Señor? ¿Cómo ha sido y cómo fue para ti ir descubriendo esto en tu propia experiencia de vida, Luis Alfredo? Yo era un niño que estudiaba en un colegio religioso, los Hermanos de la Sagrada Familia, en mi Uruguay natal, porque aunque hablo como un español, quiero que sepan que yo nací en Uruguay y soy latinoamericano como ustedes también. Y desde muy pequeñito iba a un colegio donde al terminar las clases, un hermano religioso que era suizo y medio sordo además, pero le encantaba la música, acababa de terminar hace pocos años el Vaticano II, por lo tanto había muchísima música que se estaba creando Ujú. nueva, y este hermano nos decía, todos aquellos jóvenes que quieran aprender y cantar canciones religiosas modernas, así le Ujú. llamaba él,
pues quédense después de clase. Y nos quedábamos 6, 7 muchachos en un órgano, en un armonio que era totalmente destartalado, con algunas de las teclas no funcionaban, pero aquel hermano nos cantaba Sí, sí. canciones dinámicas, llenas de vida, llenas de alegría. Y para nosotros niños en aquel momento, unir la fe Ujú, con la alegría de la niñez era muy importante. Pienso que por eso, cuando ujú. estábamos hablando antes de la importancia de la música en la historia de la iglesia, hoy en día es tan importante una música que transmita dinamismo, fe, esperanza, en un mundo que está tal vez un poquito a veces perdido en muchas oscuridades. Sí, y que precisamente, y déjame continuar contigo, Luis Alfredo, en este punto que mencionabas, porque estamos en un momento de la historia en donde, pues yo no sé si antes se había producido tanta música como Ajá. en la actualidad. Es decir, se producen música por millones a lo largo y ancho del planeta y en todos los idiomas, en la lengua española, en castellano, se produce una cantidad de música impresionante. Pero, y después, Bárbara, también para ti va a ser la misma pregunta. Pero en términos generales, Luis Alfredo, ¿cuál es tu diagnóstico de la música en español? ¿En dónde estamos? ¿En dónde está la música en estos días? Bueno, hemos tenido toda una evolución en los últimos 40, 50 años, muy grande. Ha habido un ayornamiento dentro de la realidad eclesial, se ha comenzado a hacer una música, digamos, más moderna, más contemporánea para intentar llegar al hombre moderno. Era el deseo, digamos, del Vaticano de abrir las puertas. Juan 23 hablaba de abrir las ventanas para que entrara el aire. Eh, pero yo creo que no todas las cosas fueron necesariamente positivas. Por ejemplo, yo soy muy crítico en cuanto a la música litúrgica que hemos realizado en los últimos 30, 40 años, digamos, ¿no? No creo que todo lo que hemos hecho tiene la Ujú, misma calidad o tiene la misma belleza que hemos tenido con la música gregoriana, por decir un ejemplo grandísimo en la música importante, ¿no? Es ujú, decir, que tal vez se intentó hacer una música más cercana a los gustos contemporáneos, pero no necesariamente que conservaran la belleza que debiera tener la liturgia. En ese ujú, sentido, podemos decir que tenemos mucha más música, pero en el término litúrgico yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. En otros campos, lo que es la música de evangelización, lo que es la música para los medios de ujú, comunicación, yo creo que sí, hemos adelantado muchísimo, hemos hecho muchísimos pasos hacia adelante y gran parte de la proliferación de la música es sencillamente sí, sí. porque hay medios. Antes, cuando alguien grababa alguna cancioncita, pues se la cantaba a alguien en un retiro, alguien lo escuchaba en un retiro y luego se iba a una parroquia y Mm, así poco a poco iba sí, sí. saliendo, digamos, la música que nosotros hacíamos. Pero hoy en día, cualquier muchacho desde su habitación puede grabar una canción, la sube en internet Ujú. y en pocos minutos la están escuchando en el mundo entero. Y esta es una cosa increíble. Sí, definitivo. Esta es una gran ventana, como bien lo dices, este ayornamiento, este abrir las ventanas para que el Espíritu Santo nos guíe. Y Bárbara, precisamente continuando con esta pregunta que le hacía a Luis Alfredo, desde tu perspectiva, ¿en dónde está la iglesia, como decía ya Luis Alfredo hace un minuto? Tal vez en la música sacra, de pronto porque hay una tal vez mayor facilidad de hacerla, ha perdido un poco de la calidad que tenía y la música de evangelización, la música católica, ¿en dónde estamos desde la perspectiva de Bárbara con nuestra música hoy en día? Ay, qué pregunta, ¿por dónde empiezo? Porque yo tengo una maestría en música. Me sé obras de Mozart, de Händel, de Haydn, de Beethoven. Em, sí tenemos una gran capacidad de transmisión a través de las pantallas, a través de los Ujú, teléfonos. Sí, tenemos una gran capacidad, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta esa belleza de la que Luis Alfredo estaba hablando, esa belleza que se queda, esa belleza ujú, permanente, esa belleza que no cambia, que permanece. Mozart, Beethoven, Mozart, por ejemplo, nada más, con la misa de coronación, que es con lo que, ay, sí, con lo que yo empecé a cantar el género que yo canto. Yo comencé a cantar música sacra, y la misa de coronación de Mozart, la misa Nelson de Haydn. ¿Qué pasa con esto? Que pasa una prueba de tiempo
Ujú, No se tenía la capacidad de transmisión en ese momento y por muchos cientos de años tampoco se tuvo la capacidad de transmisión y sin embargo esa música se sigue escuchando porque además es necesaria, esa música es necesaria para llevarnos a una calidad, eso es un parangón, es el punto de comparación de una perfección a la que se llega. ¿Y cómo se sabe que se llega? Porque se queda en la historia de la humanidad. Entonces, ujú, ¿qué es lo que queremos? Queremos una permanencia como permanece nuestra misma religión, la belleza de la liturgia, la belleza ujú, de las cosas que no pasan jamás y que se quedan como, precisamente como lo digo, como lo decía antes, como parangón. De ujú. allí se derivan las cosas bellas. Entonces, ¿dónde estamos en la Iglesia Católica? Yo creo que estamos pues de repente, si desviamos un poquito el camino a un gusto más popular Ujú, y llegamos a un punto de repente en que ¿para quién estamos creando la música? Nos tenemos que preguntar, ¿es para el público sí, o es para Dios? ¿Es el público hacia Dios? ujú, Siempre, siempre tenemos que tener en cuenta nuestro punto de partida es la liturgia. ujú, ¿Para qué queremos la música sacra? Para adorar a Dios, que nos lleve a la oración y ujú. no necesariamente a esa euforia que a veces queremos conseguir a como dé lugar, entonces adaptamos. Sí, la adaptación es buena, pero también tenemos que volver a ese punto de partida que es adorar a Dios mediante la belleza de la música. Y algo muy bonito. Y nada más una pregunta breve, Bárbara. Comentabas tú solo hace un momento que tú creciste, ¿verdad? Escuchando esta música clásica, que creciste pues alimentándote y formándote de esta música. La pregunta es muy sencilla. ¿La escuchabas en un conservatorio? ¿Ibas a la ópera? No sé, ¿asistías a conciertos? ¿O dónde es que escuchabas esta música? Todo. Oye, soy una nerd. O sea, es que sí, sabes que yo pensaba, mira, mi mamá tenía una colección impresionante de óperas y música Ujú, sacra y eso se oía en la casa de mi mamá, de mi abuela. Y yo pensaba que así era como todo el mundo cantaba, que eso era lo que todo el mundo cantaba. Y me acuerdo porque tengo memorias de cuando era muy ujú. chiquitita, de cuando tenía 1 año y medio. Y de ahí me acuerdo de toda mi vida. Entonces, yo recuerdo que íbamos en el coche, yo iba escuchando esa música y yo la iba cantando, Ujú, la música operística. Y yo pensé, de verdad, pensé por mucho tiempo, ay, sí, mucho tiempo, o sea, hasta que tenía como 4 años, me di cuenta que no. Ajá, pero todo eso fue parte de una evolución sí, como persona. ujú, Eso lo escuchaba y luego cuando empecé a cantar, claro que yo me enamoré de la ujú, música popular que se veía en las iglesias, se escuchaban los coros y yo me enamoraba de esos coros, ujú, claro, pero cuando empecé a cantar música sacra, ujú. el Requiem de Mozart, y las misas que te mencionaba son, comencé con el Gloria de Vivaldi, esos fueron mis inicios como cantante Sí. profesional. Em, es la bendición que he tenido, el privilegio que he tenido en mi vida. Sí, no, y gracias por contestar la pregunta. Y Luis Alfredo, le hacía esta pregunta a Bárbara, particularmente porque hoy en día, pues tal vez para muchos jóvenes, sobre todo hablando un poco de los jóvenes, todo esto que estamos hablando de la música sacra, de esta música que perdura, que a lo largo del tiempo sigue viva, sigue fresca, sigue presente, pues puede parecer algo ajeno, puede parecer algo que tengo que de nuevo asistir a la ópera, asistir a un concierto, asistir a hacer algo en particular. Y como Bárbara nos lo acaba de compartir, pues hasta en el vehículo, no sé, en el transporte público. Es decir, esta música, Luis Alfredo, no está lejos de nosotros. La música clásica es una élite, es para una élite, evidentemente. La gran mayoría de nuestra gente joven está escuchando reggaetón o está escuchando ese tipo de cosas que uno le revuelven a veces el estómago cuando las escucha, pero es la gran masa de la Ujú. gente. Sí. El gran desafío nuestro como compositores, como cantantes católicos, digamos, es qué tipo de música tenemos que hacer para transmitir un mensaje a una gran masa.
Ujú. Y nos encontramos con el dilema de que si entramos en una avenida concreta, que es la música seria, la música que a lo mejor hemos tenido en la iglesia durante muchísimo tiempo, y es una gran riqueza de nuestra música, pues solamente la escuchamos una élite, un grupo muy pequeñito. Si nos vamos por la otra avenida donde está la gran masa escuchando música, digamos, urbana, pues perdemos sin duda en esa avenida, perdemos nuestra integridad, perdemos el mensaje, perdemos, digamos, nuestra identidad. Y entonces el gran desafío es inventar y hacer cosas nuevas que lleguen a la gente, que entusiasmen a la gente de verdad, pero y que transmitan los valores que queremos transmitir. Yo creo que el gran desafío constantemente es reinventarnos y reinventarnos. Ujú. Musicalmente hablando, la música de alabanza y adoración, que es la mayoría de la música contemporánea que se hace y que está en las redes Ujú. por nuestros artistas católicos, estamos haciendo una música de hace unos 30, 40 años atrás, digamos, ¿no? La música contemporánea no la estamos haciendo en general. Hay grupos pequeños, hay experiencias pequeñas. El gran desafío es poder estar haciendo una música que dialogue con el hombre y con la mujer contemporánea, con los jóvenes y con los niños. Los niños están escuchando la música de sus hermanos mayores, Ujú. están viendo los videos de sus hermanos mayores y están siendo adoctrinados, están siendo, digamos, enseñados, y metidos, introducidos dentro de un mundo a través de la música de sus hermanos mayores. Ujú. Y nosotros necesitamos hacer una música que llegue también a la infancia, pero con unos valores modernos. Ese es el gran desafío que tenemos. Y es un desafío tremendo, Luis Alfredo, lo que mencionas, porque acá estamos hablando de que hay que tener una formación, hay que tener una base sólida, hay que tener una espina bien, bien fuerte, porque como Ajá, dices, es fácil dejarse llevar por la corriente y decir, bueno, pues esta es la música que escuchan, entonces, ajá. pues voy a hacer este tipo de música. Entonces, para nuestros jóvenes músicos, jóvenes católicos que sienten el deseo de hacer música, que sienten las ganas, pero que dicen, pero ¿qué hago? Este reto que tú nos lanzas ahora mismo, ser creativos, ser innovación, buscar por dónde le recomendarías a un joven que empezara este camino? Digo, como primer reto del día. Yo creo, siempre que me hacen esta pregunta, digo tres cosas. La primera, estudiar música. Qué bonito es lo que estaba diciendo nuestra hermana ahora Ujú. mismo. Desde muy pequeñita ella ha estudiado música, desde muy pequeña ella ha escuchado música. Yo desde muy pequeñito, desde un niño que tenía 10 años, 11 años, 12 años, escuchaba música clásica 3, 4 horas diarias porque yo estudiaba pintura y en el taller donde estábamos estudiando, en el museo donde yo estudiaba pintura, era obligatorio estar escuchando música clásica. No nos permitían de ninguna manera escuchar música contemporánea. O sea que durante muchos años yo he escuchado música clásica. Primero, entonces, no solo escuchar, sino estudiar y aprender. La formación es importante. Y la segunda cosa que me parece muy importante para mí es, digamos, es tener un acompañamiento pastoral. Un acompañamiento pastoral, estar integrado en alguna comunidad, en algún grupo, o sea, no estar solos. Los músicos, los artistas, por lo general, la gente que tenemos un espíritu bohemio, tendemos muchas veces a tener nuestra vida solitaria. Nosotros estamos en nuestra habitación, con nuestra música, con nuestros audífonos, con nuestras máquinas y no necesitamos a nadie más, estamos contentos con nuestra Sí, sí. propia vida y con nuestro mundo interior. El gran desafío como músicos creyentes, como músicos católicos, Ujú. es estar integrado en una comunidad. Por lo tanto, segundo elemento, estar en una comunidad, no estar solo. Y tercero, un acompañamiento personal especializado. Yo creo que es muy importante que cualquier músico que pretende hacer una carrera dentro de la música espiritual, pues lo primero lo que tiene que hacer sin duda es tener un director espiritual, un acompañante, un confesor, una persona con quien pueda estar contrastando. Entonces, Ujú. todas esas dudas que decíamos antes, está bien de que yo haga esto, está bien que yo me vista de esta manera, está bien que yo me exprese de esta manera, todas estas cuestiones, muchas veces con una persona con más discernimiento Mm. y con mayor espiritualidad, con mayor experiencia, sin duda te pueden orientar. Por lo tanto, estudiar, estar bien preparados, estar insertos en una comunidad espiritual, no estar solitos y tercero, tener un acompañante personal. Pues
tome nota a este importante consejo. Estar cerca del Señor, tener un acompañamiento espiritual, ser parte de una comunidad. Bárbara, pues creo que nos ha dado, ¿verdad, Luis Alfredo, estas primeras pistas para aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes que de pronto sientan esta chispa, este deseo de por medio de la música seguir al Señor. Y precisamente, Bárbara, ¿cómo se logra y cómo tú, de manera particular, compaginas tu talento natural, tu pasión, tu vocación por la música y dices, bueno, ¿sabes qué? Pero voy a utilizar esta vocación, este don, este talento para también servirle a Dios, para acercar a aquellos que me escuchan, aquellos que escuchan mi música, aquellos que escuchan lo que yo hago, irlos conectando con Dios, con Dios. Fue un proceso natural que se dio, hubo un momento en el que dices, a partir de hoy, ¿cómo fue todo esto para ti? Ah, b bueno, fue un proceso muy natural, porque siempre supe que me quería dedicar a la música, siempre, desde muy pequeña. Luis Alfredo es como un alma gemela para mí, porque también nos hacían oír, música clásica durante las clases de pintura, y yo decía: "Yo también". Ah, pues, es que el arte siempre va combinado. Em, ¿qué es lo que algo muy importante que dijo Luis Alfredo, y es una palabra muy, muy importante, el desafío. El desafío que además tenemos todas las personas para prepararnos. Em, creo que es mm, importantísimo que la gente, que los jóvenes y que las personas que nos están escuchando tengan en cuenta que nada de lo que vale la pena, nada bueno, se logra sin esfuerzo y se logra sin oración, porque todo, a final de cuentas, todo lo bello es para adorar a Dios. ¿Cuándo me Ujú. quedó esto claro? No sé, porque toda mi vida he tenido el gran privilegio de entenderlo, de tener las personas que me han guiado, directores espirituales, mi familia, mis amigos, las comunidades, los coros, la escuela. Siempre me ha quedado muy claro que cualquier cosa bella tiene que ser para adorar a Dios, porque van las dos cosas de la mano. No puede ser bello si no es por Dios y para Dios. Em, la belleza fue creada por Dios y la belleza se regresa a Dios. Me quedó siempre muy claro. Ahora, empiezo con la música sacra, Sí, sí. mi carrera profesional. ¿Cómo explico? ¿Cómo me explico tantas bendiciones, tanta bendición? Porque mi música profesional empezó ligada a mi carrera profesional, y empezó ligada a la música. Ujú. Entonces, tienen un eslabón, inquebrantable. Sí, me dedico a la música, a otro tipo de música que es el Sí, sí. mismo género, no Ujú, necesariamente música sacra, sino ópera. ujú, Me dedico al crossover clásico, pero también muy recientemente, como compositora, ujú, me, he estado explorando la música sacra. ujú. Es como un círculo completo. Eh, pues ustedes ya saben, quedé segundo lugar en America's Got Talent en una de las temporadas. He tenido la bendición de estar con ustedes Ujú. en EWTN, tanto en inglés como en español, varias veces con ustedes para dar un testimonio. Soy sobreviviente de Así es. cáncer. Ujú, Entonces, toda mi vida ha tenido experiencias plenas y, ujú, y, y muy claras para yo poder hablar de Dios con mi voz, con mi música, con mis composiciones, pero todo se logra con mucho trabajo, y ujú, a las personas, a los jóvenes les digo, vale la pena trabajar por aquello que quieres y trabajar muy arduamente. No se puede de repente, no puedes de repente sentarte y componer una obra maestra. ujú. Tienes que tener esa preparación, esa integridad de un todo para poder lograr algo que esté completo, que sea bello para la gente y que permanezca, que perdure.
Algo muy importante que permanezca y que perdure. Antes de continuar, quiero preguntarles a los dos, ¿y cómo les fue con la pintada? ¿Siguieron pintando? ¿Tienen algunas obras que más adelante, no sé, en otro programa nos puedan compartir? ¿Cómo estás en esa parte, Luis Alfredo? Quizás tenemos que hacer otro programa y hablar de pintura. Oye, no es ninguna mala idea, ¿eh? No solamente de pintura. A mí me encantaría que habláramos con jóvenes que están haciendo su presencia y su testimonio a través de las redes. Ujú. Yo pienso que es la forma prácticamente más contemporánea y más efectiva que se está haciendo en este Sí. momento. Pero yo he seguido pintando, pero pinto muy poco, Ujú. porque no tengo prácticamente tiempo. Sí, sí. El único vicio que tengo es sacar fotos. Es lo único que puedo hacer de momento es sacar fotos y subirlas en mi Instagram. Mi Instagram es Instagram LD, todo Sí, junto, sí. Instagram LD de Luis Díaz, son las dos iniciales, y Ujú. ahí subo fotos en mis viajes. Yo estoy constantemente haciendo viajes de evangelización por el mundo entero y no paro de sacar fotos porque me gusta mucho, pues eso, mirar los rostros de la gente que me Sí, llama la claro. atención, paisajes que me Sí. llaman la atención. Entonces, pinto poco, dibujo nada, pero solamente saco fotos. Lo único que estoy haciendo de momento a nivel visual. Bueno, hay que aprovechar los medios modernos y ahora con las cámaras y los teléfonos, pues es más Sí, sencillo. Bárbara, ¿a ti cómo te fue con la pintada, con la pintura? ¿Continuaste? ¿Lo dejaste? ¿Cuándo podemos ver alguna obra por ahí? Pronto, mira, tengo aquí un jarrito Sí, sí. que se supone que debe de tener un medio para pintar, para poner las brochas. Ujú, Lo tengo aquí, no lo uso mucho porque sí, la música me quita, no me quita, me absorbe la mayor ujú. parte del tiempo. ¿Y sabes qué? Luis Alfredo, un día nos vamos a conocer en persona y vamos a compartir las fotografías que tomamos. Me encanta salir y ver y admirar los colores. Claro que también me quiero poner a pintarlos, sabes que ya está creado, algo Ujú. que ya está creado y poderlo plasmar en un lienzo, esos colores que ya fueron creados. Y entonces yo quiero compartirlos, quiero plasmarlos en un lienzo. Y eso no es público, eso. Sí tengo Ujú. algunas cosas, pero sabes que las fui regalando cuando tenía yo, no sé, 10 años. Una de mis Ujú. pinturas se fue al segundo Bienal de Kanagawa en Japón y se perdió la pintura, nunca la volví a ver. Pero, pero las cosas que hago, luego las regalo y ya, no sé, la pintura es un hobby. Mi profesión es la música y me dedico a esto y me encanta y me llena y bueno, entre la familia y la música, la familia, entre Dios, la familia y la música, ya no me queda tiempo para la pintura. Pero luego No, les comparto lo que y, tomo. y les quería hacer esta pregunta antes de salir al break, porque es muy importante que estemos abiertos a las expresiones artísticas que el Señor ajá. nos regala, no solo la música, pero la pintura, la composición, todas estas expresiones en donde podemos precisamente ir compartiendo nuestros talentos por medio de estos dones y talentos para acercarnos mutuamente más hacia el Señor. Vamos a tomar un break, pero antes de irnos a este break, a este descanso, los vamos a dejar un poquito con una de las últimas, la última composición de nuestra hermana Bárbara Padillo, Achendi, que está a estrenarse muy pronto por la ascensión del Señor. Ya lo sabe, esto es Perspectiva Católica. Los dejamos con Achendi. Regresamos después del corte. Ascendit Deus, ascendit Deus, ascendit Deus, in jubilo. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Seguimos en esta charla tan alegre con nuestros hermanos Luis Alfredo Díaz y Bárbara Padilla. Y Bárbara, justo antes de irnos al corte, oíamos,
15 segundos, creo que fueron los que escuchamos de Ascendi. Ascendi, la ascensión del Señor. Cuéntanos un poco acerca de esta producción que está por estrenarse, cómo se dio y, bueno, platícanos, infórmanos, porque seguro que más de uno, me incluyo yo, estamos ya listos para saber cuándo lo podemos ya por fin escuchar más de 15 segundos. Ay, qué emoción. Sí, claro, Omar, déjame platicarte rapidísimo, si es que puedo yo platicar algo rápido. Am, Cuando se sucedió lo de la pandemia, que bueno, todo el mundo sabemos, fue algo, algo muy feo, se cierran las iglesias y hay muchísimas cosas, mucha destrucción y mucha construcción también. En medio de este desastre, el sacerdote que acababa de entrar en la parroquia a la que yo asistía en Houston, este sacerdote comienza a dar las misas en latín y curiosamente Ujú, las misas en latín, como se hacían en el gimnasio de de la parroquia, que es un lugar mucho más grande, pues permitía que fuera más gente. Y era justamente durante la época de Cuaresma empezamos a hacer las misas en latín y el sacerdote me dijo, Bárbara, ayúdanos, canta algo. Y como yo les había comentado, yo ha cantado muchísimo la música, misas en latín, ujú. que había compuesto Mozart y todos estos grandes compositores. Entonces me sabía los textos, pero, pero nunca había cantado música gregoriana. Nunca había cantado en ese idioma gregoriano de la música. Ujú. Dije, ¿cómo voy a hacer esto si yo no sé cantar más? Fíjate bien, si yo no sé cantar de esta otra manera, porque además la lectura es diferente. Entonces, ¿qué me voy a poner a hacer con todo lo que tenemos que hacer los artistas durante la pandemia? Pues a componer. Me senté al piano y dije, voy a componer mi propia música para mí, Ujú. para una soprano solo. Todo esto que está en latín y que no se ha escrito para cantar, vamos con un acompañamiento muy leve o a capela. Sí, sí. Y me puse a componer. Cada semana sacaba algo diferente, hiciera las solemnidades, pues componía algo también diferente para la música en latín, con el texto en latín. Y para la misa de la Ascensión, me senté y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a, qué voy a componer? Y lo que yo quería, y como hablaba desde el principio del programa, quería algo que ya hubiera sido revelado en la misma naturaleza. Cuando hay una ascensión, cuando las cosas tienden a caer, Ujú. pero nuestro Señor no cayó, sino que se elevó. Y quería yo componer algo tan simple como una hoja cayendo, pero Sí, no sí. podía yo componer una hoja cayendo, sino algo que se eleva, un camino que nos lleva finalmente al Padre. ¿Cómo compones una música que sea el camino que el Señor mismo toma para elevarse? ¿Por dónde se fue? Entonces comencé a crear este camino que yo tenía en mi cabeza. Ujú. Cómo una pluma puede caer, pero esta pluma al mismo tiempo con el aire elevarse y no cae, se eleva, es como la unión del cielo y de la Sí, tierra. sí. No Ujú. digo que mi música sea esa unión, es Cristo mismo, está Sí, en la sí. Eucaristía, ya está hecho, pero hay un camino físico que Jesús debió de haber tomado y era como Sí. mirarnos, voltear su mirada hacia nosotros y al mismo tiempo seguir subiendo lentamente, sin prisa, y ascendit Deus, asciende el Señor Ujú. entre voces de trompetas, aleluya. Pero no quería yo hacer algo tan grandioso, porque al mismo Ujú. tiempo quería que algo que fuera muy humano, que Sí, sí. hablara de un camino de paz. Y pues el resultado. Ascendit lo orquestó, lo arregló orquestalmente un amigo, muy amigo, querido, muy querido, Arnfield Coural. Le dije, por favor, orquesta esto. Ujú. Y él mismo produjo
el video que hicimos, que bueno, filmamos en una iglesia, en una iglesia Emaús, una iglesia católica Ujú. en, cerca de Austin, y es una iglesia bellísima. Pero estoy muy emocionada y muy Ujú. contenta. Bueno, pronto les vamos a estar compartiendo la liga para que Sí. hagan la precompra. Ujú. Va a salir en preventa y les vamos a compartir. Ya está en preventa. eh, Pueden ir y asegurar su, Su pues copia. su Ujú. copia, sí, sí, sí. Sí. Lo tenemos en preventa. Nos encantaría, bueno, a mí me encantaría que fueran y lo escucharan, lo guardaran, lo descargaran, descargar su preventa, o cómo se, bueno, se dice, y vayan y Pues sí, hagan precomprenlo. su preventa, lo vayan adquiriendo, ¿verdad? Los vayan ¿Sí? animando. Así es que nos Sí. vayamos animando. Y de igual manera, Luis Alfredo, bueno, ya lo veniste compartiendo un poco, ¿verdad? Y las personas que te siguen en las redes sociales, en tu página y todo, pues lo sabrán. Pero para aquellos que no lo saben, digo, eres esposo, eres padre, compositor, arreglista, bueno, ¿qué no haces, verdad? Pero ¿en dónde andamos? ¿Qué proyectos hay en la actualidad? ¿Qué es lo que sigue? Qué es lo que está moviendo a Luis Alfredo ahora mismo? Bueno, pues hace muy poquito tuve un regalo muy grande del Señor y de la Virgen, que fue que me pidieron desde la Conferencia de Obispos Mexicanos que Ujú. compusiera un himno para poder estar preparando, digamos, de alguna manera el novenario de la aparición de la Virgen que se va a realizar dentro de 10 años. Y Ujú. entonces querían tener un himno que se va a estar, que se estuviera cantando durante estos 10 años. Y entonces yo tenía una canción compuesta que la había estrenado justamente en la Basílica de Guadalupe Ujú. hace unos años. Y, y que eran las palabras de la Virgen: no estoy aquí yo que soy tu madre, no estás en el hueco de mi mano, todas esas palabras preciosas de Nícar Mopogua, Ujú. y les ofrecí esta canción. Les pareció maravilloso y la grabamos y ha sido seleccionada como el himno oficial y ya se ha cantado, digamos, en distintos lugares, y Ujú. para mí ha sido un regalo muy grande de que esta canción que yo compuse hace muchos años y que la estrené en la Basílica de Guadalupe, pues se ha convertido en el himno oficial del novenario de la aparición de la Virgen. Esa es una cosa muy importante que ha Sí, sí. sucedido. Y otra cosa importante que ha pasado en mi vida artísticamente en los últimos años es que he tenido que suspender mi última gira Ujú. de 2 meses y pico por Latinoamérica. ¿Por qué? Porque a mediados de enero fui a África, a Sudán del Sur, estuve 15 días haciendo un trabajo de evangelización y de música en este país, que es el país más Ujú. pobre del mundo, Ujú. y tuve 4 infartos en este tiempo. Esos 4 infartos fueron preinfartos. No Ujú. sabía exactamente lo que me estaba sucediendo. El obispo, que era en la casa de quien me estaba quedando, me dijo: Luis, si a ti te está dando un infarto, este es el peor lugar del mundo para que te dé un infarto, porque aquí no hay Ujú. ni médicos, ni hospitales, y menos cardiólogos. Por Ujú. favor, que no sea esto. Bueno, fueron 4 momentos muy fuertes, con dolores tremendos en el pecho, etcétera, etcétera, muchísimo calor, Ujú. además estaba pasando en aquel lugar, etcétera, etcétera. Llegué a mi casa en la noche, mientras estaba el avión llegando a mi casa, tuve el quinto de los infartos. Al día siguiente por la mañana, muy temprano, antes de ir al hospital, tuve Ujú. otro golpe muy fuerte en el corazón, y en 24 horas ya estaba siendo operado. Y la operación salió muy bien, todo salió Ujú. estupendamente Qué bien, bueno, bendito sea pero el Dios. médico me Ujú. dijo: tienes absolutamente 2 meses y medio por lo menos de no hacer nada. Ujú. Y para una persona creativa como yo, decirme que no puedo hacer nada es lo peor que me pueden decir. Oye, puedes retomar Entonces, la pintura. sí, pues eso, sí, 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 pero ni eso siquiera. No querían que hiciera nada de nada.
Es decir, yo soy una persona muy intensa y cuando me meto a hacer alguna cosa, me meto con alma, corazón y vida. Ujú, Y no querían que hiciera nada. Por lo tanto, he estado 2 meses y medio prácticamente sin hacer nada. Eso ujú, significó que cuando llegué de África a finales de enero, ujú, yo tenía una semana para estar de descanso en casa y inmediatamente febrero, marzo y parte de abril iba a estar de gira por toda Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, etcétera, ujú. etcétera. Y no he podido, y he suspendido mis giras. Ahora comienzo de nuevo, estoy en julio haciendo una gira por Estados Unidos otra vez. Voy a estar en Washington, voy a estar en Texas, voy a estar en Los Ángeles. eh, pero será mi siguiente viaje. La semana pasada estuve en Roma Ujú. en un evento que me invitaron para la formación de la Academia de Líderes Católicos. Tuve la suerte, la alegría de ser Sí, sí. invitado como representante de alguna manera de los creativos. Y allí Ujú. estuve, pues, ese fue mi primer viaje Sí, sí. en muchísimos años. Por lo tanto, muchas cosas he hecho y muchas cosas no he podido hacer en este último tiempo. Yo pienso que todo tiene un sentido, que Sí, el claro. Señor nos está enseñando muchas cosas. Y en mi caso, a tranquilizarme. Que a veces, como dices, ¿no? Con esta parte creativa, pues debe de ser bastante complicado que te digan, bueno, sabes que por el momento tienes que hacer una pausa. Pero Bárbara, así como Luis Alfredo, y que bueno, gracias a Dios que ya se encuentra mejor de salud y pues listo para retomar las giras y retomar toda la acción apostólica, todo el trabajo que hace. Pero Bárbara, también precisamente, ¿no? Esta vida de fe, esta vocación, pues viene también con algunas dificultades, con algunos retos, con algunas pruebas que a más de una persona tal vez nos puedan desanimar y tengan que decir, pues sabes qué, yo ya no voy a continuar este camino, la música es muy linda, seguir al Señor es muy lindo, pero yo ya no puedo con las pruebas. También ustedes dos, Bárbara, Luis Alfredo, son un testimonio de que las pruebas se viven mejor con el Señor, ¿no, Bárbara? Las pruebas solamente se pueden vivir con el Señor. Hay pruebas que solamente se pueden vivir con el Señor. ¿Por qué? Porque la fuerza te viene del Señor. Mira, algunos de ustedes ya me conocen. Yo tuve un linfoma de Hodgkin. Me lo diagnosticaron cuando estaba estudiando la carrera de música y pues 5 años luchando contra esta enfermedad, 5 años en quimioterapia, 5 años diciéndole al Señor, ya no puedo, Señor, porque toda mi juventud se me está yendo en esto. Em, yo seguía cantando y una vez me dijeron los doctores porque tenían que darme radiación en el área del Ujú. cuello, porque ya no me podían dar más quimioterapia porque me estaban matando. Y me dijeron, tú ya no vas a poder volver a cantar nunca. Y era justamente cuando me acababan de dar mi beca completa para estudiar música en la Universidad de Houston. Ujú. Y era cuando se me abrían los horizontes. Imagínate, te dicen, sabes que ya no vas a volver a cantar. Mm. Cuando toda toda tu identidad se revuelve alrededor de la música, Ujú. de la interpretación de la música. Toda tu identidad también revuelve alrededor de lo que tú hablas, de lo que tú evangelizas, de lo que tú dices, de tu voz. Y te dicen, ya no vas a Ujú. volver a cantar nunca. Entonces, tienes que voltear a ver al Señor. Yo volteé a ver al Señor y le dije, Señor, hasta donde tú quieras, pero ahora yo qué voy a hacer. Bueno, mi madre, gracias a Dios, y bendito sea, Dios, todavía la tengo, me toma de la mano y me dice, Bárbara, los médicos no son Dios. Y solamente estando viva puedes cantar. Entonces, mantente viva. Y cerramos los ojos, Ujú. confiamos en el Señor y aquí estoy. Me dieron radiaciones, todo se me quemó menos las cuerdas vocales y aquí sigo dando mi testimonio y Ujú. cantando y feliz de la vida con todos los retos que hay, porque hay muchos retos todavía más difíciles que ese que les estoy platicando. Luis Alfredo, qué bueno que todavía estás, qué susto. Es cuando dice el Señor, todavía no, y tú piensas que sí, y contra todo. Señoras y señores, hermanos y Sí. hermanas, contra todo, contra lo que tú quieras, contra toda esperanza, el Señor, la voluntad del Señor es la que prevalece. Y es en la voluntad de Dios en la que tenemos que a veces cerrar los ojos y Sí. decir, yo no puedo, solamente el Señor puede. No, qué palabras tan sabias y qué palabras tan lindas, que todo lo podemos en el Señor y como ustedes lo comentaban desde el principio, es parte de esta
crecimiento dentro de la vocación, de manera particular hablando de la música católica, que va acompañado de la formación, que va acompañado de un acompañamiento de una comunidad, que como decía Luis Alfredo, también tiene que ir acompañada de una guía espiritual, de ir trabajando, de ir descubriendo, de ir permitiendo que el Señor nos moldee. Y Luis Alfredo, haciendo eco a esto que estamos hablando ahora mismo, que es un constante ir hacia adelante. Me encanta oírte porque dices, bueno, me fui de misión a Sudán, al país más pobre del mundo, en donde si me pasaba algo, pues casi seguro que no había muchas esperanzas y tuviste que regresar a casa. En el proceso del regreso, todo lo que te pasa, te ponen en pausa por un par de meses y continúas diciendo, pero ya estoy listo para continuar. Saber que este llamado es un llamado del Señor a siempre ir hacia adelante, Luis Alfredo. Sí, 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 no podemos hacer otra cosa. Porque además yo me aburro muchísimo en casa sin hacer nada, imagínate, me aburro muchísimo. Mira, Y yo creo que es mucha gente que le pasa eso y precisamente para todas aquellas personas, aquellos jóvenes que de pronto nos están escuchando y tienen este deseo, este cosquilleo, esta chispa por la música y que dicen, ay, pero yo quisiera ser como Luis Alfredo, pues yo quisiera ser como Bárbara, pero yo me aburro muy rápido, así como un consejo más de los que ya han estado dando. Luis Alfredo, Bárbara, ¿qué le podemos decir a toda la gente joven para que se animen a hacer música católica, música desde una perspectiva católica y como ustedes nos lo han venido diciendo durante el programa, una música que nos eleve y que nos lleve más allá de solo hacer música por el sentido de hacerla? Luis Alfredo, sí, comenzamos contigo. Sí, sí. no está mal hacer música porque sí, porque es algo positivo. Ujú. Hay mucha gente que está haciendo, o muchos jóvenes que se meten a hacer tonterías o otro tipo de cosas que no tienen ningún sentido. En ese sentido no pasa nada de que se haga música positiva, buena, y no necesariamente católica o creyente. O sea, me parece positivo que haya mucha gente que está haciendo música electrónica y cosas positivas. Eso está bien, si tiene un sentido bueno. Pero yo diría, hay una trampa detrás de toda esta Ujú. historia y es hacer una música para hacerse famoso, hacer una música para que la gente hable bien de ti. Me dijo un amigo, yo es que comencé a hacer música porque era la única forma en que podía tener la atención de alguna chica en la parroquia que me mirara porque yo estaba cantando ahí delante. Digo, pues has elegido un sistema bastante nefasto, no es la mejor manera de hacerlo. Por lo tanto, eso de hacer una música para Dios tiene un sentido muy maravilloso. Si tú puedes hacer una música para alegrar a Dios, el corazón de Dios, Ujú. para compartir con Dios tus angustias, tus dificultades, incluso tus enfados, tus molestias, porque no entiendes el mundo en que estás viviendo. Si tú puedes hacer todo esto para de alguna manera dialogar con Dios, te va a hacer edificar a ti y Ujú. vas a edificar a otras personas también. Entonces yo pienso que no hay que hacer música para llamar la atención, no hay que hacer música porque es último lo que todo el mundo está haciendo y de esa manera yo me voy a meter en esta rueda porque de esa manera a lo mejor tengo más éxito. Esa no es la motivación. La motivación es que podamos hacer una música para que cuando Dios te mire en tu habitación tocando tu guitarrita o haciendo con tus tecladitos, pueda entrar dentro de tu corazón y pueda deleitarse en tu corazón porque tú estás cantándole a Dios solito, como esa flor que está en la montaña, en la parte más alta de la montaña, nadie más la ve, ha Ujú. nacido allí, nadie va a admirarla, pero está, digamos, mostrándole a Dios la belleza de Dios. O sea, cuando Dios Sí. ve a alguno de estos jóvenes en los que estamos pensando en este momento, Ujú. tocando con sus canciones, grabándolas, haciendo sus Ujú. videos y sus cosas, y lo están haciendo para agradar a Dios, es una cosa maravillosa. Yo animo a muchos jóvenes a que lo hagan. Muy bien. Bárbara. Gracias. Sí, muchísima razón tienes, Luis Alfredo. Y sabes que agregar a esto, yo creo que el gran peligro de nuestros tiempos es el aburrimiento. Yo creo que del aburrimiento están naciendo los vicios más extraños, y las cosas más raras y lo que nos aleja. Yo creo que el aburrimiento es lo que más nos aleja de nuestro Señor. Esa imagen de la flor que nace en la punta de la montaña, en el pico de la montaña. Ahora van a decir, bueno,
estaba haciendo la liturgia de las horas y a veces en la liturgia de las horas el salmo que se lee, uno de los salmos que se leen es eh, hielo y nieve, alabad al Señor, nubes y lluvia, alabad al Señor, Ujú, todo es una alabanza al Señor si es bueno, si es verdadero, si es bello, es una alabanza al Señor. No es necesario que estés haciendo música, tú joven, no es necesario que estés haciendo música cristiana, católica todo el tiempo. Es lo que tú hagas, tu trabajo. Si tu trabajo es ser músico, hazlo con tu esfuerzo, con tu amor para ujú. agradar al Señor, porque ese es tu trabajo. Cualquier persona, si estás sirviendo, si estás lavando ropa, si estás doblando ropa, si estás tendiendo tu cama, limpiando, si estás haciendo contabilidad, todo. Si tú lo haces para agradar al Señor, ya hiciste lo que tenías que hacer en tu vida y ya hiciste tu oración y ya hiciste lo que debes hacer como parte de la creación, que es alabar al Señor. Si estás haciendo Ujú. música, prepárate, haz tu esfuerzo, te toca a ti hacer un esfuerzo, porque todo lo que hagas que tenga esta parte de sufrimiento, Ujú. es tu tesoro, eso es lo que tú le vas a dar a nuestro Señor. Se lo Qué puedes ofrecer en la cruz a nuestro Señor para, sí, para sí. salvar almas. Qué importante lo que mencionas, Bárbara, esta parte de que no necesariamente que tienen que hacer, pues, música católica, pero que puedan hacer música desde una perspectiva católica, desde una Eso, perspectiva de amor al prójimo, desde una perspectiva de servicio, desde una perspectiva que mi obra, ¿verdad? Mi canción de amor o mi canción hasta de dolor, hasta de sufrimiento, que tenga este exacto. propósito de acercar a Luis Alfredo. Pero ¿por qué pasa que en este mundo moderno en donde hay tantos auxilios, tantas ayudas para crear música y las artes en general? ¿Por qué sucede que, como bien dice Bárbara, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que parecen tristemente este síndrome del aburrimiento? Bueno, fíjate, una de las cosas más importantes que yo he aprendido en el último año a través o a raíz de los infartos que he tenido en África, es que de pronto al estar caminando por aquellas tierras, viendo aquellos niños descalzos, aquellas mujeres cargando sus bultos de agua, llevando sus Ujú, botellas de agua durante kilómetros y kilómetros, y a los pocas, en 24 horas yo estaba rodeado de toda la tecnología más importante que se pueda tener en Occidente, porque estaba en un hospital muy bueno, tenía la ujú, suerte de vivir en Europa, en un hospital en España de magnífico. Comparé esas dos realidades y yo dije, ujú. qué cosa, qué situación más tremenda estamos viviendo de desigualdad en este mundo. Y entonces, pensando en esa realidad, eh, a la pregunta que tú me haces, ¿por qué se aburre la gente? A veces nos aburrimos porque tenemos demasiadas cosas. Ujú, Los que tenemos la suerte de vivir en países de primer mundo, digamos, nos sobran muchas cosas. ujú, Y cuando yo vi a esos niños tocando sus tambores, los tambores eran bidones de agua ujú. vacíos, ¿verdad? Les servían de tambores, no Sí, sí. tenían nada electrónico, no tenían ninguna otra cosa, pero bailaban Sí. todo el día. Tenían esa Ujú, capacidad de bailar porque esos no se aburrían nunca, porque ujú. tenían una energía dentro, una energía vital importante. Por lo tanto, que nuestra gente joven intente centrarse en la Ujú. vida, Ah, qué bonito. centrarse en Dios, Sí, centrarse también en favorecer y en ayudar a otras personas necesitadas. Es qué decir, ser importante. de verdad hijos de Dios, hijos y hijas de Dios. Y en ese sentido nunca Sí, se van a aburrir, en ese sentido nunca van a pensar que están perdiendo el tiempo, sí. al contrario, de esa manera van a estar todo el tiempo ofreciendo lo que tienen dentro, si son Ujú, artistas, si son creativos, o si no lo son, como decía sí. Bárbara, ¿verdad? Barriendo, limpiando, haciendo la comida, haciendo las cosas, también se está sirviendo a Dios. Pues esa es la invitación del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Luis Alfredo, por esta perspectiva católica en cuanto a la música. Recuerde, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. También ya estamos en Facebook.
hágale, dele like a nuestra página, síganos, Perspectiva EWTN. Esta ha sido una edición más de Perspectiva Católica y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.